Lo prometido es deuda. Aquí estamos nuevamente con una invitación muy especial a entender por qué y para qué me enfermo. Vamos a estar con el autor de este libro, que ustedes saben que es buenísimo, lo tenemos en la tienda, se llama Hablando con mi cuerpo. Y básicamente lo que vamos a descubrir hoy es por qué me duele algo, por qué estoy enferma de tal cosa, qué conexión tiene esto con las emociones. Entonces hoy vamos a descubrir si evidentemente nos identificamos o no. Cuando yo estuve leyendo ahorita, porque tenía como lo que se llama como un fueguito, como, sí, acá adentro, y estaba leyendo y dice, porque yo lo consulto cada vez que me duele algo, cada vez que me enfermo de algo, y entonces decía que era algo que quería decir y que yo de pronto estaba evitando, como tragándome las palabras, y que por eso a uno le salen esos fueguitos. Y sí, me estaba aguantando una palabra, pues yo dije, tengo que hablar, y claro, espero que mañana amanezca mejor porque me acordé y lo dije, ya, las cosas como son. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el por qué nos pasan cosas, el por qué tenemos acné, el por qué tenemos la espalda ancha, el por qué tenemos tantas caderas, el por qué somos tan altos en una familia de bajitos, o al contrario, porque somos bajitos en una familia de altos. Esto tiene muchas cosas asociadas y precisamente vamos a tener un invitado muy especial que sabe del tema. Se llama Gabriel Roar, el autor del libro Hablando. Así que quiero ya todas sus preguntas. Recuerden que vamos a estar leyéndolas aquí a través de este live. Vamos a estar una hora conectaditos. Espero que la aprovechemos al máximo. Gabriel, buenas tardes, noches, ¿cómo ¿Cómo está? estás? Buenas tardes, noches a ti y a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Bueno, estamos listos. Hemos dado a todos ya muchas recomendaciones de este libro, Hablando con mi cuerpo. Definitivamente es una guía práctica de consulta. Todo lo que nos pasa, lo que nos duele, pues está ahí, básicamente, y no solamente ¿El qué nos aparece. pasa y el cómo resolvernos? ¿Cuáles son esas Exacto, a cosas que eso nos iba. tenemos que preguntar? No solo para quedar con el diagnóstico, ¿no? Y mire, eso está mal, sino qué podemos hacer, ¿no? A eso iba, porque me parece muy importante conocer, bueno, sí, tengo algo que decir, me estoy tragando mis palabras, tengo rabia y por eso me aparece ese fueguito adentro de la boca, pero ¿qué puedo Ujú. hacer para que eso pues no se repita? Entonces ahí también aparece la solución y eso está muy interesante. Justamente, justamente. Es que la idea del libro, hablando con mi cuerpo, es aprender a es compartir con la gente en un lenguaje muy sencillo toda la parte de lo que es psico y fisiopatología, es decir, por qué y sobre todo para qué nos enfermamos. Y una vez que entendemos sí, nuestro lenguaje braille, o sea, la enfermedad como este lenguaje de señas que nos envía nuestro inconsciente, entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer para entender cuál es la acción que debemos tomar que nos permite sanar esa situación? Gabriel, la vez pasada que nos vimos, usted no solamente habló de biodescodificación, sino que habló de otro término. No sé si es Bioenergética, sí, bioenergética. La que es el bioenergética es un poco más amplia, pero también al mismo tiempo más genérica. A ver, la bioenergética, lo que pasa es, bueno, como yo lo estudié, es que yo estudié primero bioenergética y después biodescodificación. La bioenergética, como yo estudié, que son los postulados de Lowen basados en las enseñanzas de Reich, arranca en esto de caracteriología, es decir, estructura de carácter, que es cómo se moldea nuestro cuerpo en función de el manejo que tenemos de las emociones. Entonces, lo que tú decías hace un rato, ¿por qué somos bajitos en una familia de altos o altos en una familia de bajitos, o somos más gorditos en ciertos lugares, o somos altos, fibrosos, o somos altos y somos todos flojitos de piel y de carnes? ¿No? Cada una de estas estructuras de cuerpo, se llaman estructuras de carácter, hablan de una historia emocional y hablan de una forma entonces de responder ante este conjunto de estímulos que nosotros llamamos vida. Entonces, eso nos da un tipo de cuerpo, pero nos da una etiología, es decir, nos da una historia familiar. Entonces, ¿cómo es que se llama eso? Caracteriología, estructura del Carácter. carácter. Caracteriología, eso me gusta. Pero entonces tocaste un tema con el cual luchamos mucho las mujeres y es el tema de la flacidez. Bueno, y algunos hombres también, esa piel ahí volando, incluso molestamos que tenemos que saludar como la realeza, moviendo Sí, solo la el mano músculo para del que no chao. se mueva el brazo de tía.
¿A qué se debe Sí. entonces la flacidez, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros, decía Raíz, nosotros nos ponemos, así como yo pongo esta chaqueta, pues nos ponemos corazas, ¿no? Y esas corazas permiten un tipo de expresión, un tipo de movimientos y limitan otros. Y básicamente, si yo soy muy reduccionista en el concepto, lo que va a estar hablando es qué cosas hago y dejo de hacer y cómo para garantizar afecto. ¿Sí? Entonces hay gente que para garantizar afecto, por ejemplo, se tiene que poner muchas capas porque el entorno es agresivo, entonces aparecen como unos gorditos, ¿sí? Entonces está todos los gorditos y la grasa es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque está la sensación emocional de que el entorno es agresivo, de que el entorno es frío, de que el entorno es violento, entonces yo tengo que protegerme de alguna manera de ese entorno. Pero, por ejemplo, otro mecanismo de defensa opuesto es el del que es muy flaco, pero es muy fibroso. Entonces, todo va para adentro, ¿sí? Él se traga todo, él contiene todo, no es mayormente comunicativo, pero muchas veces esta forma de este mecanismo de defensa hace que todo el mecanismo se vuelva, ¿no?, cognitivo. Entonces vive en un mundo ideal, es una persona que puede ser muy inteligente en el pensamiento abstracto, pero como está tan contenido, ves toda la fibra muscular, pero esa contención hace que yo no me pueda estirar. Entonces es una persona que no la ves tan expresiva o tan demostrativa, le vas a dar un beso, un abrazo, se queda así como, ¿por qué me besas? ¿Por qué me abrazas? En el fondo lo desea y lo anhela, pero como temprano en su historia no lo tuvo, aprende a evitarlo y entonces aprende a generar todo un montón de teorías que justifican que hay que evitar el abrazo. Es que hay que evitar el abrazo porque, imagínense, ahora es el COVID, que es la excusa perfecta, pero hay que evitar los abrazos porque entonces los gérmenes, o hay que evitar los abrazos porque, ay, esas cosas, eso es como muy promiscuo. ¿Sí? Porque en el fondo lo que dice es, pero es que cuando yo esperé el abrazo de mi mamá temprano, pues no lo tuve y no tuve esa expresión de cariño, entonces no quiero correr el riesgo de tenerla otra vez para extrañarla. Que de hecho, salvando las diferencias, se me vincula un poco aquí dicen anemia, bajo conteo de glóbulos rojos, es la pregunta que dejaron aquí. El problema con la anemia es que en el fondo lo que hay es una persona que lo que introyectó es la creencia de la debilidad. ¿Por qué? Porque lo que rescata de la historia familiar, y por eso están vinculados los glóbulos rojos, lo que está rescatando de la historia familiar es todo eso, todo ese conjunto de razones, entre comillas, por las cuales él no puede hacer cosas. Entonces la conclusión es debilidad, la conclusión es no puedo seguir adelante. Es una sensación emocional que viene de lo que yo aprendí a escuchar en mi historia familiar. Empezaron las preguntas en forma. Entonces, caderas, brazos y piernas anchas y celulitis. Es una persona muy tolerante. Sí, es una persona muy tolerante que le cuesta poner límites. Es una persona que aprendió que el cariño es condicionado. Esas caderas anchas son soporte, esos brazos anchos son aguante, esas piernas anchas son todas esas cosas que hace para tener la aprobación de los demás. Y esa celulitis nos dice además que independientemente de todo ese esfuerzo que hace, no siempre le sale bien. Entonces, no, a pesar de todo lo que hace, no siempre tiene el abrazo, el beso, el reconocimiento de, venga, muchas gracias, lo hizo bien. Y eso, cuando se reconoce, nos puede llevar a la siguiente pregunta, que es el tema de la rinitis alérgica. Con la rinitis pasan varias cosas, ¿no? Hay un cuadro que se parece al cuadro de la gripa, ¿sí? Se parece al cuadro del resfrío. Si yo voy a la base de resfrío, es respiro frío, es decir, siento emocionalmente ese frío que me genera entonces tristeza y un cuadro de llanto. Entonces estamos hablando de un llanto interno o de una sensación de luto emocional. Gabriel, nos habían preguntado en horas de la tarde por el tema de ser muy flaco en una familia de gordos o al contrario, ser muy gordo en una familia de flacos. Ok, fíjate algo. La obesidad es lo que decía, es ponerse capas de piel, es ponerse capas en mecanismo de defensa, en una sensación de que el entorno se vuelve agresivo. Entonces, si yo tengo este flaco, una familia de gorditos, los gorditos lo que aprendieron es, son muy
de besos, abrazos, sí, eso es cierto, o sea, sí pareciera que sí está este contacto o esta disposición al contacto, porque la añoran, pero también ocurre que este contacto termina estando condicionado, entonces, el problema que le pasó a este flaco en la familia de los gorditos es que sintió que es mejor irse hacia adentro que irse hacia afuera, porque en el contacto hacia afuera no fue nutritivo. ¿Qué le pasó al gordito en la familia de los flacos? Es un montón de flacos que terminaron generando este frío emocional y no salieron al contacto, y este gordito que salió a buscar el contacto, y que termina entonces haciendo un montón de cosas para garantizar esta forma de contacto, de reconocimiento o de afecto. Preguntaban algo, a veces esto es genético, pero cuando no es genético, cabeza grande, orejas grandes, nariz grande. Ah, pues esto quizás no suena muy bonito, no es tan importante el tamaño como que funcione, ¿sí? Ajá. Entonces, no es tanto la oreja, la forma, no, la morfología de la oreja o la dimensión de la oreja, sino que genera una buena acústica. No es tan importante la dimensión de la nariz como que tenga un buen olfato, ¿sí? Entonces, hay un tema con la parte de fisionomía con la que yo todavía discrepo en algunas cosas. Hay gente desde los postulados de fisionomía que vienen desde los patrones griegos que van a decir, bueno, si tiene una nariz grande, entonces posiblemente que tenga actitudes masculinas un poco más agresivas y sea un poco más alfa, o desde la otra visión dice, bueno, seguramente tengo una figura paterna, pero yo esto no lo he podido confirmar en clínica, entonces no me gusta replicarlo, porque genera muchos equívocos, ¿sí? No todos los narizones están sobreidentificados con su papá, hay otros que simplemente tienen herencia genética y son narizones, ¿sí? Entonces, ahí me freno un poco en analizar la fisionomía, quizás porque no soy experto, pero yo he encontrado muchos vacíos en ese punto. Y en el tema de los dientes que nos está preguntando Liliana, tanto grandes como En desordenados. el tema de los dientes es otra cosa, ¿sí? Porque los dientes son la parte alta del circuito de la rabia, ¿sí? El circuito de la rabia es manos, brazos, antebrazos, hombro, cuello, maxilar inferior. Entonces, una oclusión, es decir, una mordida sana, me permite una alimentación sana. Unos dientes desordenados me está hablando, por un lado, de una mala manifestación de la rabia. Es decir, en picos de rabia, una persona que tiene los dientes desordenados no es tan eficiente en el cómo decir las cosas y en el luego cómo sacar provecho de ciertas situaciones, porque termina perdiendo pedazos, ¿sí? Esa mordida que parecen, sí, todos los dientecitos desordenados, no me permite que el bocado sea firme y entonces lo que se traga y lo que introyecta sea sano. Bueno, para los que acaban de llegar, estamos con Gabriel Roar. Él es el autor de este libro que se llama Hablando con mi cuerpo, y estamos viendo el por qué y para qué me enfermo, el origen de las enfermedades, de las dolencias, y lo hace desde el punto de vista de biodescodificación. Pero como lo tenemos a él y también es experto en caracterología, entonces le estamos sacando información sobre el tema, no solamente de las enfermedades de los dolores, sino de la forma del cuerpo. Por ejemplo, nariz ancha, como nos dicen por acá. Ahora nos estaban hablando de gordura, de La flacidez. forma del cuerpo más en macro, ¿sí? Más en lo que es estructura de carácter. Por ejemplo, esta figura, que para algunos es una figura como femenina, aparentemente deseada, tipo la figura de Pamela Anderson, que es una mujer de estatura media, hombros no tan, o sea, hombros anchos, busto muy prominente, cintura muy pequeña, ¿sí? Es una figura triangular. Es típico de una estructura de carácter que se llama psicopatología, o sea, sí, la estructura psicopática. ¿Sí? El psicopático no quiere decir que sea un psicópata, ¿sí? El psicopático quiere decir que en el caso de la mujer o en el caso del hombre, que es como, no sé, Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Es un triángulo, en una pirámide invertida, un triángulo invertido, ¿sí? Estamos hablando de esta persona para quien es muy importante el poder y el control. Entonces, es una persona que como tiene esta figura triangular invertida, tiene mucha tensión a nivel de cuello, vamos a encontrar que uno de sus mayores miedos es perder la cabeza. ¿Sí? Enamorarse para ellos es terrible. No es que no les guste, pero le tienen mucho miedo a sucumbir ante el afecto, por lo cual prefieren seducir y controlar antes de enamorarse.
¿sí? Entonces son muy de usar sus encantos, son figuras atractivas visualmente, tanto desde lo femenino o lo masculino, pero son personas que van más a el control, van más a la seducción y a la cacería que a la entrega emocional, que ocurre más con los cuerpos promedio, ¿sí? No son tan exuberantes, pero son más vinculados al afecto o desde el afecto. Jorge nos pregunta sobre el tamaño de los pies, que si tienen alguna explicación. Hay muchos mitos sociales vinculados al tamaño de los pies y al vínculo de los genitales, si estás hablando de un hombre. Hay otros que van a estar hablando del tamaño de los pies versus el contacto que sí tenemos con la realidad. Entonces, de nuevo, yo más que el tamaño del pie, voy a ver que el arco funcione, porque el pie plano sí genera un eco emocional, donde me frena mucho el avance, donde hay una realidad que se vuelve muy impactante por la forma de procesarlo, que es distinto a la persona que tiene un arco de pie completo que le permite, además que pisa correctamente, así que usa el talón como apoyo, es decir, usa el pasado como punto de referencia y luego pisa firme y sigue hacia adelante. Entonces está hablando de su capacidad de impulso, donde de nuevo no me importa tanto el tamaño, sino que funcione bien. Ben, Sí, o sea, que sea un pie sano. antes de pasar a todo el tema de biodescodificación, ¿por qué, para qué me enfermo, los dolores y las enfermedades? A nivel genérico, ¿qué nos puedes decir de la caracteriología? O sea, a A nivel... nivel genérico, mira, hay 5 estructuras de carácter. Una estructura que le llaman esquizoide, que es como Don Quijote, ¿sí? Son estos flacos altos o flacas y altas, que son más bien flacos, altos y fibrosos, ¿sí? Estas son personas muy inteligentes o que usan mucho el mundo espiritual o el pensamiento cognitivo para minimizar un poco el contacto con la realidad. No les gusta tanto el toqueteo o el contacto, pero sí son muy de pensamiento abstracto. Tienen una historia, sobre todo una historia que resolver con la figura materna, donde hubo crisis en la edad temprana, donde ellos tienen una sensación y una experiencia de rechazo. Están estos otros altos, pero que son más bien como flojitos de carne, ¿sí? Pueden ser hombres o mujeres muy altos, pero son hombres que no son flaquitos, si son flacos son un poco flojos, pero más bien tienden a luego parecer como niños grandes. Y esa es un poco su historia de vida. Es este niño que tuvo que crecer o esta niña que tuvo que crecer para hacerse cargo, para apoyar en la casa, para ayudar a mamá o simplemente porque se tuvo que volver adulto muy temprano. Por eso es tan alto, ¿sí? Porque es una manera simbólica de decir, bueno, ya crecí. Sí, es una persona además muy apegada al afecto y al reconocimiento materno particularmente. Está el gordito, que tiende a ser más bien bajo, gordito, fuerte, como sí, Sancho Panza, que es muy robusto, esa estructura de carácter se le llama masoquista, no porque les guste sufrir, sino porque aguantan mucho en aras de mantener el contacto y el reconocimiento emocional. Entonces son muy tolerantes, terminan explotando en algún momento, entonces hay que entender cómo funciona, porque si uno los agarra justo cuando están explotando, pues dicen, no, qué mal carácter tiene qué mal genio tiene esta persona. Pero realmente es que aguantan, 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 y en el momento de tanto aguantar terminan explotando, y eso a veces los termina metiendo en ciertos problemas, ¿no? Estoy hablando de las formas puras. Luego está, pues, los cuerpos que decíamos, estos psicopáticos, que son en hombres y mujeres, son como el triángulo invertido, ¿sí? Este tipo de personas que tienden a ser muy atléticos, también tienden a prestarle mucha atención justo a su apariencia física, porque es lo que le garantiza seducir y poder controlar entonces, más que entregarse al vínculo emocional, ¿no? Suelen ser muy eficientes, suelen ser muy rígidos en su forma de carácter. Y luego está como las figuras intermedias, que Reich la definía como rígidos, y en los rígidos a su vez hay otra variedad, ¿no? Pero son como estos cuerpitos medios, no son tan altos, no son tan bajos, son cuerpos promedios. Las curvas no son tan exageradas, ni en hombres ni en mujeres, y hay ciertas variaciones dependiendo si se identificó más con mamá o con papá, pero son las personas que a raíz decía son un poco más sanas porque no van hacia un extremo emocional o hacia el otro. Y de todas maneras, todas estas formas, excepto el primero, que es el esquizoide, colapsan en la forma masoquista, es decir, todos podemos engordar, todos podemos aprender a ser excesivamente tolerantes si no sabemos poner límites. Así como un gran resumen de esa estructura.
No, bueno, nos quedó claro, Gabriel, porque hay muchísimas preguntas. Yo tengo algunas anotadas. Ustedes también, los que quieran preguntar aquí, estoy súper pendiente para leerlos. Por ejemplo, dolor de muelitas, nos decían, cordales. El tema con las cordales es que supuestamente están vinculadas a una creencia que dice que con la madurez hay que aguantar ciertas cosas y no se pueden decir ciertas otras cosas. Así que vamos a estar hablando de, por un lado, madurez y crecimiento y por el otro lado, con un manejo oportuno o no, si hay dolor, de la expresión de la rabia y del malestar. O sea, si hay dolor de cordales es porque hay rabiecita ahí. Sí, pero igual, cuando las cordales salen, duele, pero sí, depende del proceso. Si están simplemente saliendo, pues un proceso natural de crecimiento. Si ya están afuera, entonces hay caries y cosas así, pues hay un mal manejo de la rabia. Mira lo que nos dice Doris. Abdomen gordito y piernas delgadas. Abdomen gordito y piernas delgadas, lo primero que pienso es chequeen si hay resistencia a la insulina, porque lo que puede haber ahí es un proceso previo a la diabetes, entonces chequeen por favor que pueda estar pasando. Pero por el otro lado, si no chequeen cuán tolerantes son ante estas situaciones que les permiten seguir adelante en su vida, llámese pareja o trabajo, no importa. Estoy hablando de una excesiva tolerancia, ¿no? De aguantar Bueno, muchas porquerías. tamaño de los senos. De nuevo, no es tanto el tamaño, sino la función. Si estamos hablando de unos senos hipertrofiados, unos senos muy grandes, hay que ver cuánto de eso es grasa y cuánto de eso es efectivamente glándula mamaria. Pero si tenemos una persona de senos muy, muy grandes, vamos a estar hablando por lo general de una persona que es muy afectuosa, muy demostrativa, que igual puede ser en sus momentos controladora, sobre todo a la hora de tener gratificación emocional. Listo. Artrosis. Autocrítica. Sí, el tema con la artrosis es que en el fondo lo que es autocrítica, lo que duele es la articulación. Por lo que duele es que no importa lo que se haga, la persona al final va a seguir pensando o criticándose de una manera muy dura. Entonces el cuerpo dice, mejor no haga nada, porque si termina haciendo algo, se va a criticar. Vesícula. Rabia. En la vesícula lo que hay es un mal manejo de la rabia. La pregunta que se hace a la persona es, ¿por qué tolero todo lo que tolero y por qué me aguanto todo esto si al final me hace daño? Y no sabe cómo hacerlo de mejor manera. Y si le sacan la vesícula a la persona. Sí, le sacas la vesícula, entonces fisiológicamente está hablando de cómo esa persona ha salido lastimada y ha tenido que simbólicamente dejar parte de lo que es su esencia y su ser en pos de tolerar lo que los demás hacen. Dios. Mira, acá nos dicen convulsiones como secuelas. El tema con la convulsión es que simbólicamente le estás diciendo al mundo, cuando llega un momento muy grande de estrés ante una situación crítica y delicada, no sé manejarla. Entonces la convulsión es la excusa noble para evitar ciertas responsabilidades y tener que resolver determinadas situaciones. Bueno, pérdida de peso, nos están preguntando por acá. Pero como que sin hacer dieta Claro, ni nada, sino como que de un es que momento a otro. la pérdida de peso, y hay que ver, pues que hay mucha, esa respuesta puede ser muy amplia, ¿no? Si la persona era gordita y de repente está perdiendo muchísimo peso, cuidado porque puede ser el paso previo, o sea, puede ser el inicio de un proceso de diabetes, entonces hay que tener cuidado. Si lo que hay es simplemente una pérdida de peso, que puede ser rápida, pero medianamente gradual y la persona queda igual en proporciones, en valores sanos, quizás lo que hizo fue, desde lo emocional, aprender a poner límites, poner condiciones y sobre todo salir de ciertas relaciones tóxicas. Lo que soltó es defensa. Cuando se siente una persona cuidada, querida y a salvo, no necesita defenderse, entonces también como que eh, pierde los kilos de más. Hay una teoría que se llama algo así como los kilos del amor, ¿no? Que es esta persona que es muy delgada o esta persona que es muy gordita, cuando entra en una relación en la que se siente querido, pues como que ya no se está tan atento a el cómo lucir porque ya se entra más en la relación y hay un margen que son unos 2 o 3 kilitos que se pierden o se ganan como para hacer más uniforme y más compensado el cuerpo. Endiometrosis. Endometriosis. El tema con la endometriosis es que el tejido del endometrio crece y se desarrolla fuera del útero, ¿sí?
Y eso simbólicamente es lo que pasa a nivel emocional con esta persona. Es decir, esta persona, esta mujer, asume actitudes maternales con otras personas de su entorno. Por ejemplo, su familia, su papá, o sea, es mamá de su mamá, o es mamá de su hermano, o es mamá de su pareja, o es mamá de sus amigos. Es muy mamá gallina, muy sobreprotectora, pero está tan ocupada en ser mamá de los demás que no tiene tiempo para ser mamá de sus hijos. Mm, Sí, Dios. por eso la endometriosis se cura normalmente con un embarazo. Riñones. Los riñones tienen que ver con la homeostasis líquida, es decir, con el equilibrio de la liquidez. Entonces, cuando hay problemas renales, hay un mal manejo de las emociones, que son una de estas cosas líquidas que fluyen en nuestro cuerpo, y también hay un reflejo del miedo a todo lo que tengo que hacer o al miedo de lo que me pudiera pasar si no tengo la liquidez suficiente. Es decir, hay problemas con respecto al manejo del dinero. Ovarios poliquísticos. El tema con el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, es, por un lado, es una, como una mujer que todavía tiene ciertas conductas aniñadas y que a pesar de su edad, todavía tiene cierto anclaje emocional o ciertas prácticas que son más propias de lo que fue su vida adolescente. Entonces hay como una resistencia inconsciente a terminar de madurar, independientemente de todas las responsabilidades que esta mujer lleve, que pueden ser muchísimas. Pero por el otro lado, ese tipo de mujer, por ejemplo, en el tipo de mujer que es su mamá o en el tipo de mujer que ha visto que hay en su familia. En segundo plano, entonces, hay una cierta resistencia, aunque con mucha frecuencia es muy deseado, hay resistencia y miedo a la maternidad, porque una de las consecuencias directas del SOP es la dificultad para quedar embarazada. Me llama mucho lo que dice Juan. Dice, cuando estoy con ciertas personas me duele la cabeza y el cuello. La garganta y el cuello, perdón. Claro, la tensión es aquí, la tensión en garganta es por lo que se está tragando y no logra terminar de decirle a esas ciertas personas. Y la tensión en el cuello es la parte alta del circuito de la rabia, es estas cargas, esta rabia, este malestar con el que se contacta cuando entra en la relación con estas personas. Mira, nos preguntan por la caída del pelo. La caída del pelo por lo general está vinculado a el estrés como proceso. Dolor de espalda, fuerte. ¿Dolor a qué altura? Sí, por favor, comenten. Porque, a ver, la espalda baja va a estar vinculado a riñones, va a estar vinculado al circuito de la huida, la sensación de no puedo salir de ahí o me tengo que doblegar para hacer ciertas cosas. La espalda media es la sensación de asfixia, ¿sí? De todo el estrés que yo cargo y de cómo además pueden haber reflejos a nivel de cardiopatía o de respiración empobrecida, así que hay tristeza como emoción en algún punto y la parte alta tiene que ver con responsabilidades y con esa rabia que no logro expresar de manera eficiente. Bueno, eso estaba chévere. O sea, hay que determinar en qué lado nos duele, si arriba, en la mitad o abajo, Sí, para poder tal cual. identificar más. Bueno, vértigo. Vértigo, la sensación de vértigo es muy curiosa porque desde lo fisiológico tiene que ver con un desequilibrio a nivel de líquidos en el oído medio. Desde lo emocional es la sensación de me voy de bruces, ¿sí? Es decir, o estoy tomando decisiones muy apresurado o no estoy evaluando bien mi realidad o siento que no tengo bases firmes para poder avanzar de una manera firme y concreta, valga la redundancia. Acné. Autoestima, no me gusta la imagen que le estoy dando al mundo. Espero que el mundo me apruebe, pero yo no me apruebo a mí mismo. Hipotiroides. Hipotiroidismo. El tema con el hipotiroidismo es que, primero, con mucha frecuencia encontramos que esta persona como que no llegó a la vida de su familia o a la vida de sus padres en el mejor momento, como que llegó un poco tarde, ¿no? Y esa es una conclusión vital que saca de esa experiencia cotidiana. Y luego tiene la sensación de que el mundo va mucho más acelerado y que a él le cuesta, ¿sí? Llevarle el ritmo a la vida. Tiene que aprender a reconocer sus ritmos esenciales como punto de partida. Mira este.
obstrucción de trompas de falopio y miomas. Por un lado, hay una sensación de que parte de lo que se produce, o sea, que independientemente de lo que se hace, no se es tan apreciado o valorado, independientemente de su esfuerzo, pero además le cuesta mucho hacer cosas en función de la expectativa de los demás de una manera eficiente. Mira, nos dicen manchas en la cara. Se parece un poco al tema del acné. Estamos hablando de un tema de autoestima y de una sensación de que por haberle dado la cara al mundo de determinada forma se ha salido lastimado. Infecciones en la vejiga. Infecciones en la vejiga. Estamos hablando de un mal manejo del territorio y del espacio simbólico y de no siempre saber cómo hacerse respetar dentro de los lugares que son importantes desde lo emocional para esta persona. Fibromalgia. Fibromialgia. El tema con la Fibromialgia. fibromialgia, sí, fibromialgia. El tema con la fibromialgia es, por lo general, la persona que sufre de fibromialgia son personas muy buenas, son personas muy nobles, son personas que le ponen mucho cariño a la relación con los otros y esperan que los otros le den esa cuota de cariño, esa cuota de respeto, esa cuota de validación que no reciben. Entonces hay una dependencia de el afecto de los demás, pero ese afecto ellos no siempre se los dan a sí mismos, siempre esperan que el otro comprenda y que el otro entienda y que el otro valide, cuando es su experiencia la que está en ese punto. Mira, Miguel dice, y me acordé con Miguel porque él habla de que se le salió el hombro izquierdo y aún no se recupera. Y me acordé de la lateralidad del cuerpo, de lo izquierdo y lo derecho, que no lo hemos mencionado, que es muy importante. Lado izquierdo, lado del corazón, relaciones familiares, relaciones consanguíneas. Lado derecho, relaciones sociales, trabajo, amigos y evidentemente pareja. Entonces una persona que tiene problemas con el hombro izquierdo es una persona que no logró poner límites de manera eficiente a alguien en la familia o a la dinámica familiar. Y por eso se ve lesionado. Bueno, aquí nos dicen esas verruguitas color marroncito que aparecen en el cuello. Eso se llaman acrocordones y normalmente los acrocordones aparecen cuando hay eh, cuando hay problemas de azúcar en sangre. Señores, Tata, amigos, perdonen, tengo otra reunión, esta sí no la puedo extender mucho más, ya justo la otra reunión se activó. Les pido disculpas, la vez pasada estuvimos toda una hora, yo los invito a que nos veamos la semana que viene o cuando le indiquen a Tata y ella también Sí, pueda. sí, sí, de una. Pido muchísimas disculpas, gracias a todos por acompañarme, les mando un fuerte abrazo. Yo les voy a guardar, gracias, Doc, entendemos Perdón, perfectamente. Les voy a gracias. guardar, chao, les voy a guardar esta transmisión para las personas que de pronto no alcanzaron a escuchar su dolencia, su enfermedad. Recuerden que además aparece aquí en este libro que se llama Hablando con mi cuerpo, que lo tenemos en la tienda de Tata, lo tenemos en mi tienda, y se los voy a guardar ya este live para que ustedes de verdad repasen y sobre todo evalúen ese tema. Y esto de la lateralidad, menos mal lo alcanzamos a tocar, porque es muy importante, el lado izquierdo y el lado derecho, para asociarlo de inmediato. Cuando nos duele el brazo izquierdo, la mano izquierda, el oído izquierdo, pues todo asociado a lazos familiares, a toda la parte consanguínea y a los hijos, a la familia, al abuelo, al tío. Y cuando hablamos de toda la parte del lado derecho, estamos hablando de esas relaciones de pareja, de nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Ya les voy a guardar este live para que lo repasen y de verdad ustedes también aprendan a que no todo se cura con un antibiótico, con un medicamento, sino que también la parte emocional es supremamente importante en nuestro proceso del día a día. Empecemos a curar esa parte y nos vamos a dar cuenta que también las enfermedades van desapareciendo. Muchísimas gracias y gracias a Gabriel Roal, como siempre, tan atento, tan amable, y este es el libro de consulta permanente que se llama Hablando con mi cuerpo. Feliz día. Chao, chao.